Bueno, mis amigos, ¿cómo estamos? Vamos a ver la parte número 3 de osteología del miembro superior, lo que hace al esqueleto del brazo. Está representado por un solo hueso, que es el húmero. El húmero es un hueso largo. ¿Por qué? Porque predomina el alto respecto del ancho y lo profundo. Y como en todo hueso largo, describimos un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Una superior o proximal o cefálica y otra inferior o distal o caudal. El cuerpo tiene forma prismático triangular, un prisma con tres caras, que está ligeramente torcido sobre su eje. Describimos una cara anterointerna, esto es un húmero derecho, acuérdense que siempre son esquemas derechos, esto es interno, esto es externo, esto es superior, esto es inferior, la vista es anterior. Entonces tenemos en el cuerpo una cara anterointerna, una cara anteroexterna y una cara posterior que no la estamos viendo acá. Y tres bordes, un borde anterior que hacia abajo es romo y se divide en dos patas, en dos ramas, que abrazan a la fosa coronoidea, que después vamos a ver. Un borde posterior interno que termina hacia abajo y hacia adentro en una saliencia ósea que es la epitróclea, famosísima, después la vamos a ver también. Y un borde posterior externo que termina en una saliencia un poco más chiquitita que es el epicóndilo, por fuera, que después también vamos a ver. Esto es una extremidad proximal o superior del húmero. Vemos que tenemos una superficie articular que es lisa, que corresponde a un tercio de segmento de esfera, que va a estar cubierta por fibrocartílago y que va a formar parte de la articulación glenohumeral, al articularse con una concavidad que tiene la escápula en su borde interno, su borde externo o axilar, que es la cavidad glenoidea. Circulando a esta superficie articular tenemos una rugosidad que forma lo que se denomina cuello anatómico del húmero. Y por fuera de este tenemos hacia adelante una saliencia ósea que se denomina troquín y hacia afuera y un poco hacia atrás otra que se denomina troquíter. Troquín y troquíter. Estos dos elementos óseos están separados por un canal que se denomina corredera bicipital. Por debajo del troquín y el troquíter, a este nivel, encontramos lo que se denomina cuello quirúrgico del húmero. ¿Por qué? Porque es a este nivel donde se van a dar las fracturas por torsión del hueso. Se ven en mujeres mayores que tienen una osteoporosis de base, cuando el hueso empieza a desmineralizarse. Entonces, por movimientos de torsión, lo mismo que pasa en la cadera, se puede fracturar a este nivel. Es por eso que se denomina cuello quirúrgico del húmero. El troquín va a insertar un músculo que es el músculo subescapular. El troquíter, que está facetado en tres porciones, inserta al supraespinoso en su faceta más superior, al infraespinoso en su faceta más externa y al redondo menor en su faceta posterior. Entonces, el troquíter inserta supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Por debajo de troquíter y troquín, en lo que sería la corredera bicipital, vamos a ver que se insertan en el labio interno de la corredera bicipital un músculo que es el redondo mayor. En el labio externo se inserta otro músculo que es el pectoral mayor. Y en el fondo, más hacia el lado de adentro, se va a insertar el dorsal ancho. La mnemotecnia es un ancho entre dos mayores, el redondo mayor hacia adentro y el pectoral mayor hacia afuera. Por la corredera bicipital va a venir corriendo, como su nombre lo dice, el bíceps, la porción larga del bíceps, que lo hace entre el dorsal ancho y el pectoral mayor, porción larga del bíceps. Entonces, ¿por qué la corredera bicipital se llama de esa manera? Porque por ahí pasa la porción larga del bíceps. No se inserta, sino que pasa. Se va a insertar en la rugosidad supraglenoidea de la escápula. Húmero visto de adelante, húmero visto de atrás. Esto es interno, acá también es interno, externo, externo. Perfecto. Vemos que hacia anterior, con el borde anterior, encontramos en la cara anteroexterna una cresta que se dirige hacia abajo y hacia adentro y delimita una V, lo que recibe el nombre de V deltoidea. Ahí lo vemos, borde anterior, rugosidad, V deltoidea, donde se va a insertar un músculo que es el deltoides, que de ahí va a ir, como dijimos en el video anterior, a el borde anterior de la extremidad superior de la clavícula y al borde inferior de la espina del omóplato y al acromion, deltoides. A ese nivel por dentro se inserta el córaco braquial,
que de ahí va a ir a la apófisis coracoides con la porción corta del bíceps. Y hacia abajo, en todo lo que es la cara anterointerna, anteroexterna y borde anterior, se inserta el braquial anterior, músculo del brazo que va a ir a la apófisis coronoides del cúbito. En la cara posterior encontramos lo que se denomina, una cosa que me había olvidado, que acá lo vemos, es en el borde posteroexterno se inserta hacia arriba el supinador largo y hacia abajo el primer radial. Supinador largo y primer radial, en el borde posteroexterno. Ahora sí, en la cara posterior encontramos un canal de torsión que se dirige hacia abajo y hacia afuera. Por ahí va a correr la arteria humeral profunda y el nervio radial. Y divide a esta cara en dos superficies. Una que está por arriba y por fuera, donde se va a insertar el vasto externo. Y otra que está por abajo y por dentro, donde se va a insertar el vasto interno. Que son dos músculos que pertenecen al tríceps braquial. Acá vemos la extremidad inferior del húmero, en una vista anterior. Tenemos una superficie articular en forma de polea que se denomina tróclea humeral y por fuera una ovoidea que es el cóndilo humeral, que van a corresponder a la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, la tróclea, y a la cúpula radial, el cóndilo, en la articulación del codo. Por arriba de la tróclea tenemos la fosita coronoidea y por arriba del cóndilo la fosa supracondilia o radial. Y después tenemos dos saliencias óseas. Una hacia arriba y hacia adentro de la tróclea, que es la epitróclea, importantísima, por ella ahí se van a insertar los músculos epitrocleares, que son el pronador redondo, palmar menor, palmar mayor, cubital anterior y un haz del flexor común superficial de los dedos. Por arriba y por fuera del cóndilo tenemos el epicóndilo, que va a insertar al segundo radial y al supinador corto del grupo externo del antebrazo, y a los músculos del grupo posterior del antebrazo del plano superficial, que son el anconio, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. Acá vemos la extremidad inferior vista desde atrás, esto es interno, esto es externo. Acá tenemos la tróclea y acá tenemos el cóndilo. Por arriba de la tróclea tenemos la fosa olecraniana, que va a corresponder al pico del olecranon del cúbito. Es muy grande y se ve con facilidad. Bueno, no más para decir del húmero. Los saludo y nos encontramos pronto. Hasta luego, gente.